Entonces, hasta ahora vimos cómo construir abstracciones de datos nuevas, como desde la nada. Significó construir clases, las clases tienen constructor de clases con unos parámetros, pueden tener atributos, pueden tener métodos, los métodos pueden ser privados, pueden ser públicos, ¿qué más hicimos? Bueno, todo lo que hicimos y llegamos a construir nuestros números racionales y muy probablemente en el proyecto vamos a necesitar construir tipos de datos más complejos o más, que no son exactamente los que están allí, los básicos con los que ya viene Scala. Pero las clases o las exposiciones de datos no solo se construyen de la nada, también se construyen a partir de otras abstracciones que ya existen. Entonces, ahí es donde entramos a construir abstracciones de datos incrementalmente y entonces para eso aparece el concepto de herencia. Entonces, otra piedra angular de la ingeniería de software es la reutilización de código. Esa es otra cosa muy importante. De hecho, la disciplina de orientación a objetos es la disciplina más usada para desarrollar software por el asunto de la reutilización de objetos, de la reutilización de código. Entonces, la programación orientada a objetos responde a esta necesidad con el mecanismo de la herencia. La herencia. A veces hay un mecanismo que a la gente le parece reutilización, pero no es, que es la sobrecarga. ¿No he oído hablar de la sobrecarga? ¿En qué consiste la sobrecarga? Ponerle el mismo nombre a una función de otras que ya existen, como el más de ahorita, pero la función es otra. El más de lo racional es una función diferente al más de los reales, al más de todas las cosas. Entonces, eso realmente no es reutilización, porque uno tiene la impresión que está reutilizando el más, pero realmente le tocó definir otro más, ¿cierto? Entonces, reutilización es cuando uno no tiene que definir un nuevo método o una nueva cosa, sino que reutiliza el que ya había. Eso es reutilizar. Reutilizar no es darle el mismo nombre a otra cosa para que parezca que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí me entienden? La diferencia entre las dos cosas, aunque pareciera usarse para lo mismo, para yo decir A más B, pero realmente el más que está funcionando ahí no es el mismo más. Entonces lo tuve que haber definido, o sea, no estoy reutilizando el código. Estoy reutilizando la sintaxis, pero no el código. Utilizar código es reutilizar código. Quiero utilizar el mismo código y no reescribir código. Entonces, para eso, la programación orientada a objeto tiene el mecanismo de la herencia. ¿Sí? La herencia es, en esencia, la capacidad de construir una nueva clase, o sea, una nueva abstracción de datos, a partir de unas clases que ya existen. O sea, la herencia es un mecanismo para construir incrementalmente abstracciones de datos. Eso es esencialmente la herencia. Scala para eso provee una cosa que se llama clases abstractas, herencia simple y una cosa que llaman rasgos. Y eso es ahorita vamos a hablar de esas tres cosas y eso es lo máximo que vamos a hacer aquí con orientación a objetos. Después de esta clase no volvemos a meternos en orientación a objetos para nada. Los conceptos claves cuando hablo de herencia es el grafo de herencia, el control de acceso y el control de encapsulación. Entonces vamos a trabajar eso en lo que sigue. Primero, clases abstractas. Entonces vamos a ir ilustrando los conceptos con ejemplos. Entonces, por ejemplo, la estructura discreta más sencilla y fundamental es el conjunto. Cuando vieron matemáticas discretas debieron ver conjuntos, operaciones entre conjunto, unión, intersección, diferenciación, cosas de ese estilo. Entonces, dos operaciones básicas por los conjuntos son o añadir un elemento a un conjunto o saber si un elemento pertenece a un conjunto. Añadir un elemento a un conjunto que se llama insertar un elemento E en el conjunto C. Si a mí me dan un elemento E y un conjunto C, entonces devuelve el conjunto resultante de lo que había en C, el conjunto resultante con los mismos elementos de C más E. Y pertenece ese, entonces va a dar un booleano.
Entonces dice, si el elemento E pertenece a C, da true, y si no, pues da false. Esas son dos operaciones básicas sobre los conjuntos. Entonces vamos a ilustrar el concepto de clase abstracta para construir conjuntos, la estructura de conjuntos. Otras operaciones básicas de los conjuntos son la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos. Entonces, para implementar una abstracción de datos que represente este concepto de conjunto, es importante que los lenguajes de programación provean mecanismos de abstracción que permitan especificar requerimientos sin necesidad de detallar la implementación. Y Scala para ello provee el concepto de clase abstracta. Entonces, ¿qué es una clase abstracta? Entonces, una clase abstracta es una clase en la que yo defino mis métodos sin decir cómo están implementados. Yo creo que también se llama clase abstracta en, en Java y esas cosas. Entonces, una clase abstracta es algo, tengo que llamar aquí a escala. Una clase abstracta es algo como esto. En lugar de decir class, digo abstract class, es la única diferencia. Le pongo un nombre, también podría tener constructores. Y le digo, vea, esa clase tiene que tener dos métodos, un método que se llama insertar y un método que se llama pertenece. Conjunto de enteros se llama la clase. El método de insertar recibe un elemento y el dis, o sea, y el conjunto, y devuelve un nuevo conjunto de enteros. Y pertenece, recibe el elemento y el dis, o sea, el conjunto, y devuelve un booleano. O sea, acuérdense que siempre hay un parámetro implícito en todos los métodos, que es el objeto que invoca el método. ¿Cierto? O sea que todos los métodos aquí parecen que fueran de un parámetro, pero realmente son de dos. Este y el implícito, que es el objeto que invoca el método, que es el conjunto que invoca el método. O este y el implícito, que es el conjunto que invoca el método. Entonces, la clase conjunto de enteros se define así, pero fíjense que esto no me sirve para computar nada porque no dice cómo se inserta ni cómo se pertenece. No dice cómo se implementa eso. Solamente dice que deben existir. Entonces, las clases abstractas sirven para eso, para especificar que yo quiero una clase que se llame conjunto de enteros, que contiene dos métodos, en este caso insertar y pertenece, y no más. Pero no hay instancias de una clase abstracta, no se pueden crear, no se puede usar new, porque las clases abstractas no permiten crear objetos, sirven para especificar otras clases. ¿Listo? Bien. Eh, entonces vamos ahí. Entonces, vamos a partir de una clase, extenderla. Por eso habla de jerarquía de clases, porque las clases empiezan a extender. Entonces, queremos implementar los conjuntos de enteros, pero voy a usar árboles binarios ordenados. ¿Saben qué es un árbol binario ordenado? ¿Han oído hablar de árboles binarios? ¿Sí? ¿Y ordenados? No. Entonces vamos a dibujar aquí algo. Un árbol binario, ¿y qué es? ¿Un árbol qué es? Dígame, David, si han escuchado hablar de eso, ok. Pues un árbol binario tiene normalmente una raíz, un hijo izquierdo, que debe ser a su vez un árbol binario, y un hijo derecho, que debe ser a su vez un árbol binario. En la raíz típicamente se guardan numeritos, por ejemplo, el 5 o algo. Entonces se dicen ordenados si todos los hijos, todos los nodos, y a cada uno de estos cosas se llaman nodos del árbol. Entonces se dice que es ordenado si todos los nodos del árbol izquierdo son menores que el de la raíz y todos los del árbol derecho son mayores que el de la raíz. Por un lado. Y por otro, el árbol izquierdo también es ordenado y el derecho también es ordenado. ¿Sí? Porque yo podría tener aquí como árbol izquierdo uno que dijera, no sé, 2, 3, digamos que aquí otro, 3 y 4, 3
y aquí 4, pero entonces este no sería ordenado porque 2 no es menor que 3, porque 2 no es mayor que 3. A pesar de que 2, 3 y 4 sí sean menores que 5, este también tiene que cumplir ser ordenado. Entonces, un árbol binario ordenado es un árbol que la raíz es mayor que todos los hijos, todos los nodos del hijo izquierdo, todos los nodos del hijo derecho menor, pero a su vez el hijo izquierdo es árbol ordenado y el hijo derecho es árbol ordenado. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a tratar de modelar conjuntos de enteros con árbol binario. Quiere decir que voy a guardar los enteros de mi conjunto en un árbol binario. Entonces, si me dicen que mi conjunto es mi conjunto C es el conjunto que tiene no sé, a 2, a 3 y a 5. Entonces, voy a hacer un árbol binario en el que mis nodos sean el 2, el 3 y el 5. Entonces, pero necesito ordenado, entonces seguramente este será el 3, este será el 2 y este será el 5. ¿Sí? Entonces, este conjunto lo va a representar con este árbol. Ahora, a ese conjunto puedo querer añadirle un elemento. Por ejemplo, quiero meter el 8. ¿Dónde lo metería? Como que tendría, uno podría decir lo meto aquí, por ejemplo. ¿Cómo? Aquí. No lo podría meter al lado izquierdo porque el derecho, porque tiene que ser mayor que la raíz. ¿Sí? Uno podría decir lo meto ahí. Si esa me dicen ahora, quiero meter el 9 aquí, ¿cierto? O uno podría decir, voy a meter el 9, entonces voy a reorganizar mi árbol. Aquí quedaría el 8. Aquí pondría el 5. Perdón por los números tan feos. Y aquí pondría el 9. ¿De acuerdo? Digamos que la idea es que mi operación de insertar debe mantener el hecho de que el árbol es ordenado. También me podido insertarlo aquí a la derecha, pero entonces me va quedando como todo desequilibrado. Pero bueno, pues es otro tema. Un árbol binario ordenado es eso, ¿ya está claro? Y la otra es, me piden saber si un elemento está en el árbol. Entonces me dicen, el 4 está en el árbol, ¿qué harían ustedes? Entonces lo comparo con la raíz. Si es mayor, entonces si está, ¿dónde está? Del lado derecho. Si lo comparo y es menor, está del lado izquierdo. Entonces voy a buscar al lado izquierdo o al lado derecho dependiendo de la comparación. Si es igual, lo encontré. Si es mayor, me voy a buscarlo del lado donde puede estar. Y así hasta que llegue a una hoja y no lo haya encontrado o lo haya encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de bueno los árboles? Que si el conjunto es muy grande, los árboles son una estructura que permite recorrer el conjunto muy rápido y saber si un elemento está muy rápidamente. Típicamente, si el conjunto tiene n elementos, el árbol podría tener altura logaritmo de n. La altura de un árbol es lo que se demora uno unir de la raíz a la hoja más lejana. Entonces, en este caso sería 2. Entonces, bueno, típicamente el árbol tiene 100 nodos. Buscar en esos 100 nodos me va a demorar logaritmo de 100. Logaritmo de 100 da 7, 8, no me acuerdo cuánto, 9, 64, 6 o 7. Entonces, máximo demoro 6 pasos en llegar a encontrar, voy a decir que no está, en lugar de haber recorrido uno por uno hasta que lo encuentro. Entonces, es una estructura mucho más eficiente que una regla para almacenar, por ejemplo, conjuntos de números o cosas de ese estilo. Entonces, por eso este ejercicio dice, bueno, vamos a implementar un conjunto de enteros por medio de árboles binarios ordenados. ¿Listo? Si inserta un 1, quedaría por aquí, sí. Algo más al 2 como qué. O sea, aquí a este lado todavía me caben cositas.
Pero no el 4. Ah, sí, sí, sí. No, entonces ahorita vamos a ver cómo hacemos. Por ahora lo que quiero es que entiendan que es un árbol binario ordenado y entonces vamos a ver cómo implementamos esas operaciones. Y vamos a implementarlas de la forma más sencilla posible, ¿no? Porque cuando vean el curso de análisis de algoritmos van a ver que ahí van a ver árboles, van a ver cosas, van a ver la eficiencia en verdad. Van a ver cómo se calcula la eficiencia y esas cosas. Aquí mi objetivo es más funcionalidad que eficiencia, pero desmotivo, digo, esos árboles se usan para eficiencia. Pero entonces para que sean eficientes hay que mantenerlos balanceados. Y no siempre el orden en que me meten las cosas me permite tenerlo balanceado. Entonces hay que tener algún mecanismo de balancear los árboles y todas las cosas. Pero entonces aquí no vamos a entrar en ese detalle. Lo importante aquí es que queremos modelar un conjunto con un árbol binario ordenado. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto de aquí. Entonces, los árboles binarios son de dos tipos. O el árbol vacío, o un árbol con un elemento en la raíz y el resto de elementos en los árboles izquierdo y derecho, como el que dibujé ahorita, ¿cierto? Entonces, el árbol vacío es un árbol que no tiene nada, que no tiene raíz, que no tiene nada, un árbol vacío. Un árbol vacío, digamos, va a ser algo como esto, un puntico. ¿Sí? Y un árbol que no está vacío va a tener una raíz, un árbol izquierdo y un árbol derecho. El árbol izquierdo podría ser vacío, entonces sería un puntico. El árbol derecho podría ser vacío y sería un puntico, entonces solo tendría un nodo. O el árbol izquierdo podría tener un nodo, un árbol izquierdo y un árbol derecho. ¿Cierto? El árbol izquierdo podría ser vacío. Cuando los dos árboles izquierdo y derecho son vacíos, uno dice que esta es una hoja, porque ya no tiene hijos. Y suele dibujarse así, como que no tiene hijos. O sea, pero realmente este no es vacío, este es un árbol que no tiene hijos, entonces el izquierdo y el derecho son vacíos. Entonces uno el vacío suele no dibujarlo, pero digamos si lo quieren para claridad, lo puede dibujar uno como un puntico y no como algo que no tiene nada. Entonces, como hay dos tipos de árboles, el vacío y el árbol con un elemento en la raíz y el resto en el árbol izquierdo y el derecho, entonces vamos a crear dos clases que tienden a la clase conjunto de enteros abstracta para crear los árboles vacíos y los árboles no vacíos, que es lo que hay aquí. La clase vacío extiende de conjunto entero, quiere decir que la clase vacío va a ser una subclase de los conjuntos enteros. O sea que si algo es de tipo vacío, va a ser de tipo conjunto entero. ¿Cierto? Y vamos a crear la clase no vacío también, que también extiende a los conjuntos enteros. O sea que algo que sea de tipo no vacío también será un conjunto entero. Sino que, sino que las dos clases van a ser diferentes, porque un conjunto vacío se comporta diferente a un conjunto no vacío. ¿Cierto? Y porque un conjunto vacío no tiene parámetros de entrada y un conjunto no vacío sí tiene parámetros de entrada, porque un conjunto no vacío tiene que tener una raíz, un árbol izquierdo y un árbol derecho, porque no está vacío. Pero si está vacío no tiene que tener nada. Entonces, como son extensiones de conjunto de enteros y conjunto de enteros tiene una función insertar y una función pertenece, entonces mi clase vacío y mi clase no vacío tienen que extender, tienen que implementar la función insertar y la función pertenece. Entonces, la clase vacío, ¿cómo implementaría pertenece? Si yo pregunto si algo pertenece a un conjunto vacío, ¿qué debe devolver? ¿Debe devolver? Falso. 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 ¿Por qué? Porque un conjunto vacío no puede tener ningún elemento. Entonces, pertenece X al vacío, debe dar siempre falso. Entonces, la clase vacío ya no es abstracta, ya es concreta y se implementa el método pertenece como que siempre devuelve falso. Y el método de insertar un elemento, entonces si me piden insertar un elemento en el conjunto vacío, ¿qué debo devolver? Debo devolver este pedacito de aquí. El elemento con el hijo izquierdo y el hijo derecho vacíos. Entonces debo devolver un nuevo conjunto no vacío, cuya raíz es el elemento X que quieren insertar, cuyo hijo izquierdo
es el árbol vacío, un nuevo árbol vacío y cuyo hijo derecho es un nuevo árbol vacío. Eso es insertar un elemento en un conjunto vacío, en un árbol vacío. La clase no vacío tiene que implementar igual, pertenece y tiene que implementar insertar. Entonces, pero no vacío, la clase no vacío tiene que tener un elemento, un hijo izquierdo y un, conjunto, y un hijo derecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se sabe si un elemento X pertenece a esa clase, a ese conjunto? Entonces pregunto si es menor que la raíz. Si el que estoy buscando es menor que la raíz, entonces voy a buscarlo en el hijo izquierdo. Entonces aquí dice isc pertenece X, está usando de esas binarias que dicen. Entonces es saber si cojo el hijo izquierdo y le pongo el método pertenece, si X pertenece al hijo izquierdo. Si X es mayor que el elemento, entonces digo si de hecho, si X pertenece al hijo derecho. Y si no, pues no es menor ni es mayor, es porque es igual, entonces digo ya lo encontré y vuelvo true. ¿Listo? Esa es la, la implementación concreta del método pertenece en la clase no vacío. Y el método de insertar, entonces fíjense, lo vamos a hacer más o menos sencillo, pero ese no va a dar como, no va a dar lugar a un árbol equilibrado, balanceado. Si X es menor que el elemento, o sea, si el elemento que tengo que insertar es menor que el que está en la raíz, ¿dónde debería ir él? Al lado izquierdo, ¿cierto? O sea, si el elemento que voy a insertar es menor que la raíz, ¿dónde lo voy a insertar? En el hijo izquierdo. Entonces me voy para el hijo izquierdo e inserto X ahí, y una vez lo haya insertado, creo un nuevo árbol, porque aquí no es que esté reescribiendo, sino estoy creando un nuevo árbol, con la misma raíz que tenía el árbol anterior, cuyo hijo izquierdo es insertar, es el hijo izquierdo habiendo insertado X, y cuyo hijo derecho es el mismo que al hijo derecho no le pasó nada. Si X es mayor que el elemento, entonces debo ir a insertarlo al lado derecho. Entonces, la respuesta es un árbol con el mismo raíz, con el mismo hijo izquierdo, pero el hijo derecho cambió y ahora es insertar X en el hijo derecho. Y si era igual, pues no hay nada que insertar, los árboles no tienen elementos repetidos, entonces no hay nada que insertar, entonces devuelvo el mismo árbol que ya tenía, porque X ya existía ahí. ¿Listo? Dime, David. Profesor, pero ese dis es como un puntero de donde quedó, o qué es el dis. Acuérdense que dijimos que this, o sea, acuérdense que dijimos que todo método tiene un parámetro implícito, un argumento implícito, que es el método dueño, el objeto dueño del método que se está invocando. Entonces aquí lo que dice, si me invocan el método pertenece y me mandan el parámetro X, yo tengo que ver si yo, que soy el objeto que estoy invocando, tengo a X adentro o no. Entonces yo soy el dis. O sea, dis es el objeto que invocó el método. Entonces aquí lo que yo digo es, ¿qué hace el método cuando lo invocan? Entonces el método pertenece, si lo invocan con X, entonces mira si es menor que la raíz, si no, y si es mayor que la raíz, y si no, devuelve true. Y el insertar es lo mismo, si es menor que la raíz, si no, tal. Pero aquí lo que dice es, si el elemento es, ya lo encontré en la raíz, me piden insertarlo, no lo voy a repetir, lo dejo igualitico. Entonces cuando devuelvo this es el objeto que invocó el método de insertar. No sé si eso responde a tu pregunta, David. ¿No? Ok. Sí, señor. Por eso, si el elemento no pertenece, entonces o tiene que ir. Ah, bueno, entonces, miren lo que va a pasar. Digamos que si van a meter uno que no estaba. Entonces me fui por aquí y llegué a uno vacío. Entonces lo inserto en el vacío. Queda siempre en la hoja. O sea, uno que no estaba va a quedar. Si yo voy a insertar un elemento que no estaba, va a llegar a uno de estas puntas donde debería estar. Y en ese punto se va a crear uno nuevo con sus dos hijos vacíos.
y ahí va a quedar el nuevo. Pero va a quedar en el lugar donde debe quedar. O sea que lo que hace mi método de insertar es ir a la hoja donde debe quedar y ponerlo ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a mirar la implementación aquí. Entonces, aquí está la clase vacío, como estaba allí, la clase no vacío, team, con su método de insertar. Entonces, vamos a correr todo esto aquí abajo. Creo las clases. Entonces creo la clase conjunto de enteros, la clase vacío, la clase no vacío. Y ahora yo podría crear árboles. Al árbol 1 igual a new de vacío. ¿Sí? Como no he creado un método toString, entonces él no sabe cómo representar el valor aquí, entonces pone su identificador por allá adentro. Tendría yo que crear un método que llame toString que diga cómo un árbol lo representa con una cadena, para que ahí saliera lo que, aquí escribir algo. ¿Sí? Pero no vamos a hacer. Entonces, creo, voy a decir el 2, el árbol 2 es igual a new de no vacío. ¿Cómo es que es no vacío? No vacío. Ese recibe, entonces recibe un elemento, por ejemplo el 3, que sea un entero, un conjunto izquierdo, un árbol izquierdo y un árbol derecho. ¿Sí? O yo podría también coger, insertar el árbol 1 que era vacío e insertar el elemento 5. Solo que ahí no estoy viendo cómo están quedando los árboles, pero ya los métodos están listos, ya están funcionando y todas esas cosas. ¿Bien? Sí. El nuevo árbol vacío se guardaba dentro de los objetos. Me preguntan que con esta implementación, por ejemplo, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se guarda? O sea, mejor dicho, me están preguntando dónde quedan almacenadas las cosas, ¿cierto? Voy a entender la pregunta, voy a orientar la respuesta hacia aquí. Este new vacío me crea un nuevo árbol vacío. Y es diferente a este. Mejor dicho, voy a hacer algo así, digamos, A3 igual a new vacío. A1 también era vacío, ¿cierto? Si yo le pregunto si A1 es igual a A3, él va a decir que no. Pero los dos son un árbol vacío. Pero no son el mismo árbol vacío. Porque los dos fueron creados con identidades diferentes. Entonces no son el mismo árbol, son dos árboles vacíos, pero diferentes. Todos están guardados en diferentes sitios de la memoria. Entonces, en este caso, cuando yo hice insertar, no, que digo, no vacío 3, ni vacío, ni vacío, este que se creó un nuevo árbol, este se creó otro, y este es diferente, son diferentes, y este 3 quedó como la raíz de ese árbol de esos dos. Cuando yo le inserte algo a este,
él va a venir, si lo inserta por acá, lo inserta por acá, y se lo va a insertar o a este, pero no como no es el mismo, son dos diferentes, lo va a insertar en lugares diferentes. Mejor dicho, todos estos punticos que hay aquí son árboles vacíos, que en esencia son árboles vacíos, que un árbol vacío debe ser uno, no es un árbol vacío, ¿cierto? Pero así como está implementado, cada árbol vacío es una instancia de un árbol vacío, y es una instancia diferente de un árbol vacío. ¿Sí respondí tu pregunta o no? No. Pero digamos, y en cierto conjunto que tenga elemento 3, ¿es sobre quién mira al momento de mirar si 3 pertenece a ese mismo árbol? Venga, hagamos el ejercicio, usted verá. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio paso a paso. Digamos que yo creo un árbol vacío. Hago new de vacío. Entonces, él por allá adentro, en alguna parte, creó un puntico así. Si yo hago un new vacío, crea un puntico así. Entonces, cuando yo hice A1 igual a nuevo vacío, pasó eso. Si ahora me dicen inserte en ese árbol, y a este árbol insértele el 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es vacío, entonces él va a venir a ejecutar este código de aquí. Va a ser un new no vacío. Entonces va a crear un nuevo. Digamos que le vamos a insertar el 3. Va a crear uno con un 3. Con hijo izquierdo un nuevo vacío. Pin. Y con hijo derecho un nuevo vacío. Pin. Este señor sigue existiendo allí. Porque son estructuras inmutables. No estoy trabajando sobre él. Estoy trabajando a partir de él, pero no sobre él. Estoy creando nuevas estructuras. Suponga que ahora le dicen sobre este meta el 1. Entonces él va a venir a decir 1, es un no vacío, ¿cierto? Entonces dice 1 es menor que la raíz, que es 3. Entonces dice sí. Entonces, ¿qué dice él? Cree un nuevo no vacío. Entonces va a crear un nuevo no vacío. Con un 1 aquí, ¿qué digo? Un nuevo no vacío con el mismo elemento que tenía el otro, que era un 3, con este 3. En el hijo izquierdo y en el hijo derecho deje lo mismo que había. Entonces, en el hijo derecho, como es el mismo der, digamos, el hijo derecho sigue siendo este, mejor dicho, porque ahí no crea uno nuevo. ¿Y el hijo izquierdo quién es? El hijo izquierdo es, inserte en el hijo izquierdo al 1. El hijo izquierdo era un vacío, pero dice izquierda, inserte en el hijo izquierdo, entonces es uno de estos, entonces va a crear un nuevo no vacío, va a crear un 1, un nuevo vacío aquí y un nuevo vacío aquí. O sea que mi nuevo árbol binario es este que hay aquí. A la izquierda tiene el 1 con 2 vacíos y a la derecha tiene este vacío. ¿Sí? ¿Eso responde a tu pregunta? O sea, ¿cómo se van creando? Todo, y esto, allá quedó. Eso no se reutilizó ese pedazo. Por eso es que lo inmutable, digamos, es ineficiente en el manejo de la memoria. ¿Perdón? Sí, exactamente. Bueno, cuando usted va a usar el método pertenece, tiene que decidir sobre qué árbol lo va a hacer. O sea, este árbol tiene un nombre, este árbol tiene un nombre, lo vamos guardando en alguna parte. Cuando usted quiera su pertenece, me dice sobre qué árbol lo quería hacer. Pero es muy importante porque en imperativo lo que estaría pasando es que el mismo árbol va creciendo. ¿Sí? Y entonces aquí estaría el 3, aquí estaría el 1 y aquí estaría esto. Y como pueden ver, en términos de memoria, este gasta más memoria que lo que gasta este. ¿Sí? Pero necesitaría
necesitaría mutar, necesitaría poder tener la asignación y no la tengo. Entonces no vamos a usar eso. Vamos a crear copias y se crean copias y copias. Hoy en día los lenguajes de programación son suficientemente inteligentes para saber si a este señor lo está guardando en alguna parte de alguien o no. Y si no, entonces lo consideran basura. Y entonces lanzan una cosa que se llama recolector de basura y va recogiendo basura. Pedazos de memoria que no sean alcanzables por ninguna variable los recogen, porque ya perdieron su necesidad. Se llaman garbage collectors. Y hoy en día todos los lenguajes de programación tienen recogedores de basura, para que el programador no tenga que estar pendiente de esa parte de eficiencia del manejo de la memoria. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, 100 elementos van a crear 100 árboles. Si yo quiero insertar 100 elementos, entonces vamos a insertar 3, ya insertamos 2, vamos a insertar el tercero, vamos a insertar el 4. Entonces, aquí. Entonces, para insertar el 4 aquí, él va a decir, ¿el 4 es mayor que el 3? No, entonces es menor. Entonces tengo que insertar el 4 en el derecho. Cuando vaya a insertar el 4 en el derecho, como es vacío, entonces crea un nuevo árbol no vacío con 4, y ese árbol crea 2 hijos. Perdón, voy, así no fue. Entonces, como el 4 es mayor que el 3, entonces él crea un nuevo 3 como hijo izquierdo, el izquierdo que había, o sea que este va a ir aquí, y como hijo derecho, un 4 con 2 hijos aquí. Tin y tin. Entonces, empezamos con el vacío, con la creación con meterle el 3, con insertarle el 1, con insertarle el 4, y hay pedacitos que se van reutilizando, porque no se hace new, sino que se utiliza el que había, el isc o el der, pero cuando se hace new, se crea algo nuevo. Y entonces, claro, si va a quedar 100, va a haber mucha memoria desperdiciada. Sí, bueno, mucha memoria, a menos que usted, cada uno de los que cree, lo guarde en alguna parte. Pero usted lo que quiere es coger un árbol y insertarle otro, ya me olvido del anterior, y inserto algo, me olvido del anterior, entonces los otros van quedando por ahí. Hasta que no venga un recolector de basura, van a quedar por ahí. Ahora, el recolector de basura, por ejemplo, puede recoger este 3, pero no puede recoger este 1, porque este 1 está apuntado por este. Puede recoger este 3, que ya que no quedó apuntado por nadie, pero no este 1 que está apuntado por este, porque este es como el que estamos armando, ¿cierto? Bueno, esos son detalles de lo que tiene que ver de por qué imperativo es eficiente y cosas de ese estilo, pero aquí no estamos en ese problema. Entonces nuestras estructuras se van creando y se van clonando, se van copiando, pero no se van cambiando. Eso es lo más importante, no hay mutabilidad de los nodos. No es que a este nodo lo haya reescrito, no, eso no pasa. Bien. ¿En qué estábamos? Ya he pasado a la siguiente página. Sí. Entonces, las definiciones que hicimos de insertar y pertenece en vacío y no vacío implementaron las funciones abstractas de la clase conjunto de enteros. Pero aún, si la clase de la que se hereda, abstracta o no, ya tuviera un método implementado, se puede redefinir el método de la nueva clase. Y eso se hace usando la relación de anulación o override en inglés. Lo han usado también, ¿cierto? El override, que es heredar de alguien. Por ejemplo, mi clase abstracta es abstracta porque el método var no está implementado, pero el método foo sí está implementado y tiene un 1. Entonces, cuando yo creo una nueva clase que extiende a la clase base, se llama base, entonces yo puedo decir que mi método foo no quiero que sea el mismo que ya existía. Entonces le digo override el método foo, ahora es este, y el método var no tengo que decir override porque el método var no existía. Entonces solo tengo que implementarlo. ¿Sí? O sea, cuando un método... Como el polimorfismo, ¿no?
¿Perdón? Eso es como el polimorfismo, ¿cierto? Sí, es como es como poner el mismo nombre a otra cosa diferente, sí. Yo lo llamo más sobrecarga que polimorfismo. Lo que pasa es que da la impresión de polimorfismo, pero para mí, de nuevo, polimorfismo es usar una función con parámetros de diferentes tipos y que la función funcione igualmente, y no usar una función con parámetros de diferentes tipos y lo que hago adentro es, si es del tipo A, entonces haga esto, y si es del tipo B, entonces haga esto, porque es como, no es la misma función, son dos funciones diferentes, sino que hay una manera de diferenciar si llamo a la una, llamo a la otra. Para mí el polimorfismo, y eso para mí se llama sobrecarga, no polimorfismo. Para mí el polimorfismo real, para mí, el polimorfismo real es que el mismo código funciona para diferentes tipos. Pero la sobrecarga en muchas partes y seguramente en muchos libros dirán se usa para implementar el polimorfismo. Solo que ese polimorfismo para mí es de mentiras, no es de verdad. Para mí. ¿Por qué no es de verdad? Porque tuve que hacer código. Para el tipo 1 tuve que hacer un código, para el tipo 2 tuve que hacer un código. Todos los llamo con el mismo nombre, pero para cada uno tiene su código diferente. Entonces, para mí el polimorfismo es, hago un código y le entra lo uno, o le entra lo otro, le entra lo otro, esa cosa funciona. Entonces, no tengo que hacer código más, el mismo código funciona. Ese es el polimorfismo el true, el verdadero. El otro es un polimorfismo falso, que se logra con sobrecarga de operadores. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esto es como una sobrecarga. El foo ya no hace esto, sino que hace esto. Entonces se llama igual, pero hace cosas diferentes. Pero lo hace sobre la clase sub. Entonces es como si hubiera polimorfismo. Mi foo funciona sobre sub y funciona sobre otras cosas, pero no es el mismo foo. O sea que pues es el mismo nombre, pero no es el mismo foo, no es el mismo método. Bueno. Entonces, los objetos se crean con el new, ¿cierto? En el ejemplo de conjuntos de enteros, se puede argumentar que no se necesita realmente una clase que genere conjuntos vacíos porque solo hay un conjunto vacío. Entonces, ¿cómo así que una clase que genera conjuntos vacíos? ¿Para qué quiero yo new vacío, new vacío, new vacío si todos son la misma cosa? Entonces, uno puede crear objetos directamente sin clases en escala. Y eso se hace con declaración de object. Entonces, quiero crear el objeto que se llama vacío, pero el objeto tiene que tener alguna referencia a alguna clase. Entonces dice, ¿qué es de esta clase? Conjunto de enteros, extiende a conjunto de enteros, y le digo cómo se hace pertenece y cómo se hace insertar en vacío, pero vacío ya es un objeto, no es una clase. Y entonces ya no tengo que hacer new vacío, porque vacío no es una clase. Entonces lo que tengo que hacer es invocar a vacío, o sea, vacío ya sería un objeto ahí. Les explico aquí. Si yo creo... Entonces, si yo no quiero crear una clase que cree conjuntos vacíos porque todos son iguales y son el mismo, sino que quiero un solo conjunto vacío, entonces creo un elemento, una instancia de la clase conjunto de enteros, crea una clase abstracta, pero lo creo concreto y le doy un nombre, y entonces ese va a ser un objeto, como el resultado de haber hecho new antes. Dime, Cristian. Profe, y en ese caso entonces uno en escala puede modificar o sobreescribir los métodos de objetos, o solo en este caso porque la clase es abstracta. Puedo, ¿cómo? No te entendí. Es que se pueden modificar métodos de objetos en general o solo cuando la clase de padre es abstracta. El override. Lo que tú dices, sí. El override. El override, yo creo que si uno extiende una clase, no lo he hecho, tendría que hacerlo, pero me imagino que si yo extiendo una clase como foo, la que te llama ahorita, podría hacer override del foo y crear un objeto. Yo creo que sí se podría, pero tendría que hacerlo. No es algo que haya hecho yo todavía.
Bueno, aquí me sacó un warning porque había una clase que se llamaba vacío y el objeto lo llamé vacío. Entonces, por eso me sacó el warning. Pero él me creó un objeto que se llama vacío. Entonces ahora yo ya no tengo que escribir new vacío, sino vacío. Y vacío es un objeto de tipo vacío. Bien. Y entonces, yo no tendría que estar creando instancias de conjuntos vacíos. Eso es lo que gané con eso. ¿Qué otras cosas hay por aquí? Alejandro. Profe, eso correspondería a lo que, o sea, sería similar como crear funciones anónimas, pero en términos de clases. Buena pregunta. O sea, vacío sería un objeto anónimo. O sea, tú podrías hacer, sí, venga, podríamos hacer val o1 igual a vacío y podríamos decir val, o sea, vacío es un valor, estamos de acuerdo, es un objeto que no tiene nombre y que podría ponerle el nombre que yo quisiera. O vacío es O2, con B mayúscula. Yo pregunto si O1 es igual a O2, él va a decir que sí son iguales. Porque yo no creé news vacíos, sino que dije que O1 era vacío y O2 también era vacío, pero vacío es un solo objeto, vacío no es una clase, es un objeto ya. Es un objeto sin nombre, le puedo poner nombre. Tienes razón, Alejandro. Sí, respondí, ¿cierto? Bien. Pero si modifica una, se modifica la otra. Sí, porque son la misma. Pero como no las puede modificar, puedes construir algo, pero cuando va a construir algo va a ser nuevo. O sea, usted puede construir un nuevo no vacío con 3 y poniendo vacío acá y vacío acá, o 1 y o 2, o lo que quiera. Todos son lo mismo, pero como son lo mismo, si hubiera asignación y modificara uno, modificaría los otros. Pero como aquí no hay forma de modificarlos, entonces simplemente son varios nombres para lo mismo. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya no hay tantas instancias de vacío, el vacío es el mismo siempre. Bien. Aquí lo que dice aquí, vocabulario, vacío y no vacío son clases que tienen, las clases cuando decimos como clases. Los tipos vacío y no vacío se ajustan, en inglés se dice conform al tipo conjunto de enteros. Es decir, un objeto de tipo vacío o de tipo no vacío también se puede considerar como un objeto de tipo conjunto de enteros. A conjunto de enteros se les suele llamar la superclase de las clases que los extendieron. A vacío y no vacío los llaman las subclases de la clase de donde extendieron. En escala, toda clase definida por el usuario extiende alguna clase. Si no se explicita es porque está extendiendo la clase object de Java. Y las superclases directas o indirectas de una clase C se denominan clases base de C. Las clases base de no vacío son conjunto de enteros y object, porque se creó un objeto vacío. Es un vocabulario que es un vocabulario de orientación a objeto. La jerarquía de clases en escala es esta que está aquí. Todo objeto es de las clases escala n, de estas clases. Y a esta clase heredan tanto los Java, los objetos de Java, que se llama escala any reference, que son los objetos de Java, como los objetos de escala a escala. Y pues aquí hay clases en escala, la clase double, la clase float, la clase long, la clase entero, la clase short, los caracteres, los booleanos, ¿sí? Todos esos son ejemplos de clases en escala y todas las clases de Java terminan siendo también clases de escala vía por aquí. Por eso Java y a escala lo hicieron para que los que usaban Java también quisieran usar escala, mejor dicho. O que lo que hacían en escala lo pudieran usar aquí.
Y bueno, esa es la jerarquía de clases en Scala. Como todo lenguaje orientado a objetos tiene su jerarquía. ¿Qué me falta? Entonces, los traits se traduce como sesgos. En Scala sirven para tratar de implementar algo como la herencia múltiple, porque la herencia en Scala es sencilla. Es decir, yo no puedo heredar sino de una clase. No puedo heredar de dos clases. ¿Cuál es el problema cuando uno hereda de dos clases? Cuando uno hereda de dos clases, ¿cuál es el problema? Que las dos clases de las que yo heredé tengan un método que se llame igual. Entonces, ¿cuál método heredo? ¿El de la clase de la izquierda o el de la clase de la derecha? Entonces, ese es el problema de la herencia múltiple. Si yo voy a hacer herencia múltiple y los métodos no se llaman igual en ninguna de las dos, entonces es fácil hacer herencia múltiple, que heredo los unos y heredo los otros. Pero la herencia múltiple tiene el problema de cuando los objetos, cuando los métodos, cuando las dos clases de las que estoy heredando tienen algún método o varios que se llaman igual. Entonces no sabría si tengo que heredar el de la una o el de la otra. Entonces por eso no aceptan herencia múltiple muchos lenguajes. El que lo acepta tiene que decidir qué pasa cuando eso sucede. Entonces, creo que Java tampoco acepta herencia múltiple, pero se inventaron una cosa que se llama las interfaces, que aquí es como los traits, para poder hacer una especie de heredar de varias cosas, pero no de varias clases. Entonces, de las cosas que heredan son de los sesgos. Entonces, un sesgo encapsula métodos y definiciones de campos que se reutilizan mezclándolos en las clases. Su sintaxis es muy similar a las clases abstractas. Yo digo un trait, un sesgo, tiene un nombre, tiene unos métodos y tiene unos atributos y entonces yo puedo heredar eso desde cualquier, cuando creo una clase puedo heredar de muchos traits, pero solamente puedo heredar de una clase. Dicen que se parecen a interfaces en Java, pero son más poderosos. Yo realmente no uso interfaces, no uso Java, entonces no puedo hablar de eso mucho. Entonces, un objeto, una clase puede heredar de una sola clase, pero con este with dice de los muchos traits de los cuales quiere heredar cosas. Entonces, yo puedo con los sesgos saber cosas, pero solo heredo de una clase. Yo espero que este sesgo o este sesgo o este sesgo, porque los diferentes sesgos, mejor dicho, sean realmente de cosas diferentes. Seguramente debe estar prohibido que los métodos de un sesgo o los del otro se llamen igual o cosas así, porque no sabría cuál método heredar o cuál método traer de esos sesgos. Como este curso no es de orientación a objeto, no entraré en más detalle con este asunto de los traits. No vamos a hacer cosas sofisticadas con eso, no vamos a hacer exámenes con eso, no quiero más, solo esto es lo que necesitamos saber de orientación a objeto en el curso. ¿Listo? Voy a parar ahí.